Navidad en la NBA son un clásico, se juegan siempre el 25 de diciembre, son partidos que son parte de una maratón que empieza muy temprano y termina muy tarde, y hay equipos que siempre están prácticamente en estos juegos de Navidad. Uno de ellos son los New York Knicks, que van a enfrentar el 25 de diciembre a Milwaukee Bucks. Sí, esto ya casi es un clásico de esta temporada, es la tercera vez que se van a cruzar, ya se cruzaron dos veces por el In-Season Tournament y ahora nuevamente lo van a hacer en Navidad. Esto va a ser a las 2 de la tarde, hora local, hora nuestra, aquí en Argentina. A continuación, Golden State frente a Denver Nuggets, el último campeón. Denver se enfrenta a el hoy algo apagado Golden State, además del juego que no puede encontrarle la vuelta a Steve Kerr, también golpeado por lo sucedido con Draymond Green. A continuación, a las 19, Boston Celtics frente a Los Ángeles Lakers, un clásico de la historia de la NBA, pero también hay que marcar que la actualidad de ambos equipos es muy buena. Los Ángeles Lakers está dulce porque viene de obtener el primer In-Season Tournament, y Boston que está en un nivel altísimo, ¿sí? Claramente uno de los grandes candidatos a ganar la temporada. Y por último, a las 22 tenemos Philadelphia 76ers frente a Miami Heat. Sí, dos de los grandes equipos del este. Philadelphia viene muy bien, que ha encontrado en Maxi un base joven, nuevo, fresco, que claramente está en las antípodas de James Harden. Todavía, por supuesto, tiene que ganar experiencia, pero es muy buena la apuesta de Nick Nurse por este jugador en esa posición tan clave, ¿no? Y en el caso de Miami Heat está ahí, está en esa meseta en la que yo creo que les gusta a los Heat, porque después claramente en el último tramo de la temporada comienza una levantada que continúa en los playoffs. Así que esos son los cuatro partidos de los juegos de Navidad. Milwaukee, New York a las 2 de la tarde, Golden State, Denver a las 16:30, a las 19 Boston, Los Ángeles Lakers, y 22 horas Philadelphia 76ers, Miami Heat. Así que ahí tienen un plan para pasar la Navidad. Si quieren, todos esos partidos se van a pasar por ESPN. Les mando un saludo muy grande, les deseo felicidades y nos vemos la semana que viene. Adiós. Y para finalizar, vamos a Perú, porque ayer jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado peruano incurrió en desacato al ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional en favor del expresidente o exdictador Alberto Fujimori, que permitió su excarcelación del penal Barbadillo, a pesar de haber sido condenado a 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridas cuando era presidente en 1991 y 1992 respectivamente. Estamos acá dentro del estudio para hacer el último bloque del noticiero y ya del otro lado tenemos la voz, la participación y obviamente el agradecimiento hacia Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Y justamente lo que vamos a hablar en estos minutitos que nos quedan de noti es acerca del DNU, pero sobre todo enfocados en el impacto en el mercado laboral. Así que Luis, el micrófono y el tiempo en el noticiero es todo tuyo. Mi nombre es Diego González y muchísimas gracias nuevamente por compartir tus palabras. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, impacto en el mercado laboral, porque estuvimos desarrollando a lo largo del Noti durante toda la mañana distintos enfoques justamente acerca del DNU, del Decreto de Necesidad de Urgencia 70/2023, firmado y comunicado por el presidente Javier Milei. En este caso, bueno, la oportunidad de charlar con vos es para que nos amplíes un poquito la información sobre justamente las consecuencias para el trabajador y trabajadora argentino.
A ver, el DNU que se publicó ayer en el Boletín Oficial implica una reforma sobre un montón de dimensiones de las relaciones laborales, no solo la relación cara a cara de un trabajador con su empleador, sino también las relaciones colectivas, cómo se negocian los convenios colectivos de trabajo, cómo se lleva adelante la acción sindical, cómo se puede llevar adelante una huelga. A ver, todas esas cuestiones están analizadas, están reguladas en este DNU de una manera muy regresiva para los trabajadores y las trabajadoras. A ver, si tenemos que buscar algún antecedente de esta magnitud y de esta cantidad de normas que se reforman de una en un solo momento, hay que remontarse a principios de la dictadura militar. En 1976, el gobierno militar, también por decreto, reformó en una única norma más de 100 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, ahora, no es tan grande esta modificación, pero está en esa línea. Y a ver, dentro de todas las cuestiones que toca este decreto, les diría que hay dos que son las más preocupantes de todas. Por un lado, una que tiene que ver con el trabajador de a pie, la trabajadora de a pie, que están en establecimientos de menos de 5 trabajadores, es decir, los establecimientos más chiquitos, que para la nueva ley, según el DNU, dejan de ser trabajadores, van a pasar a ser considerados colaboradores independientes. ¿Qué significa eso en la práctica? Que en los establecimientos de menos de 5 personas no va a haber trabajadores en relación de dependencia. Todas las personas que trabajan ahí no van a tener ninguno de los derechos laborales. No va a haber vacaciones, no va a haber aguinaldo, no va a haber licencia por enfermedad, licencia por maternidad, no va a haber derecho a un salario fijado en un convenio, no va a haber derecho a retiro delegado, básicamente porque no van a ser considerados trabajadores por la ley. Lo que van a tener que hacer es facturar como monotributista y el día que el empleador decida que no necesita más de sus servicios, les dirá que no vengan más y no tienen derecho a ningún tipo de indemnización. Así ese es uno de los aspectos más preocupantes, sobre todo los pequeños establecimientos de menos de 5 trabajadores. Y el otro aspecto dentro de todo el decreto es lo que es una virtual prohibición de ejercicio del derecho de huelga. O sea, el derecho de huelga pasa a estar sujeto a tantos requisitos, en particular en algunas actividades que el decreto considera servicios esenciales o servicios de importancia trascendental, que en los hechos es casi toda la economía. Esto va a significar que prácticamente sea imposible llevar adelante, ejercer el derecho de huelga en condiciones legales. A ver, para que se den una idea, en la educación el decreto exige que si los trabajadores van a la huelga, tengan que garantizar como mínimo el 75% de la prestación de servicios de un día normal. En hotelería y gastronomía, si van a la huelga, tienen que garantizar como mínimo el 50% de los servicios que prestan en un día normal. En la actividad bancaria lo mismo, en todas las industrias va a pasar algo parecido. Y además, si no cumplen con esos requisitos, el decreto también le otorga muchas facultades a los empleadores para despedir con causa a los trabajadores que no cumplan con esos requisitos que exige el propio decreto. Sí, y agregamos algo a la ecuación que tiene que ver justamente con... Perdón, Luis, a ver si desmentime o corregime si me equivoco, que agregamos algo a esta ecuación que tiene que ver con que justamente uno de los llamados de atención que realiza una huelga, un paro o un cese de actividades es cortar con la actividad para, digamos, interpelar al conjunto de la sociedad para decir acá hay una problemática a solucionar. En el caso de que se garantice un 75% de las actividades, esto pierde sentido de alguna manera, poniéndolo entre comillas. Sí, es que la huelga en esos términos carece de lesividad, o sea, no tiene ningún sentido, como decías vos. A ver, en algunas actividades eso tiene cierta lógica y de hecho ya está regulado. A ver, pensemos en una central nuclear. Claro. En una central nuclear, los trabajadores no es que pueden ir a la huelga, bajar la palanca y se van a su casa. Porque ahí hay un riesgo, bueno, no hace falta ni explicarlo. Sí. Entonces, en esos casos, el derecho, la legislación, tanto local como internacional, habilita que se generen, que se impongan estos límites, y lo que dice es, bueno, hay que otorgarle a esos trabajadores, a esas trabajadoras, derechos adicionales, contrapesos que le permitan compensar el hecho de que no pueden ejercer el derecho de huelga de manera plena. Entonces, en ese sentido, a ver, lo mismo pasaría, por ejemplo, con la salud, los hospitales, no es que pueden decir, bueno, listo, cerramos el hospital y no viene nadie más.
Entonces, en esos casos, que son casos muy excepcionales, tiene algún sentido. Ahora, en la hotelería y la gastronomía, alguien que me explique, dónde está esta necesidad de fijar un piso mínimo, que además es muy elevado, poner el 50% de una cobertura mínima comparada con un día normal es realmente muy elevado, o en cualquier rama de la industria, ahí hay claramente un avance del Poder Ejecutivo, del Estado, sobre el derecho de los trabajadores, el derecho de las organizaciones sindicales a llevar adelante una medida de fuerza que va mucho más allá de esas circunstancias, de esas situaciones excepcionales, que es lógico que tengan algún tipo de límite un poco más intenso. Bien, elaboraste un hilo más que interesante en X, lo que otrora se llamaba Twitter, y en uno de los puntos decís que justamente en lo que, bueno, te cito textual, en materia de relaciones individuales, lo más importante es lo más difícil de explicar. Si querés justamente hacer un breve detalle de esto de la vigencia del contrato justamente de trabajo, que mencionás como que pasa a ser algo supletorio, como lo definiste. A ver, históricamente, y en el sistema tradicional de nuestra ley de contrato de trabajo, existe un principio que se denomina principio de primacía de la realidad. Para la ley de contrato de trabajo, antes del DNU, no importa lo que decían las partes. Vos podías firmar un contrato de locación de servicios regido por el Código Civil, pero si en los hechos, si en la práctica, eso se trataba de una relación de dependencia encubierta, vos tenías derecho a todos los derechos laborales. Y de hecho, si llevabas adelante algún reclamo judicial, el juez, una vez que vos demostraras que había una relación de dependencia, te iba a reconocer todos los derechos laborales. Los cambios, a ver, este DNU hace algunos cambios que yo por eso decía en el hilo, son técnicamente bastante complejos de explicar, pero son muy sutiles, que lo que hacen es volver atrás a este principio. O sea, la ley de contrato de trabajo dice, se va a aplicar, no lo dice de esa manera, pero supletoriamente, es decir, después de lo que digan las partes, después de lo que puedan decir otros ordenamientos jurídicos. Entonces, eso hace que le da un poder muy fuerte a los empleadores para recurrir a figuras contractuales que no tienen que ver con el derecho del trabajo, fundamentalmente figuras que vienen del derecho civil, del derecho comercial, y esconder relaciones laborales en esas figuras que no tienen ningún derecho, no le reconocen ningún derecho a la persona que trabaja. Entonces, de vuelta, esas son cuestiones, de vuelta, muy, muy técnicas, más sutiles, pero que en los hechos van a generar que en muchos casos los empleadores puedan ir reemplazando trabajadores en relación de dependencia, trabajadores con derechos laborales, por otras personas que no van a ser consideradas trabajadores, que van a ser considerados prestadores de un servicio, prestadores de una obra, que van a ser considerados distribuidores, agentes, a ver, una multiplicidad de formas que están previstas, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial, y que van a permitirle a muchos empleadores ir reemplazando trabajadores. Eso es una pérdida de derechos muy importante, y cuando esas personas quieran hacer algún reclamo judicial, se van a encontrar con estas normas del DNU que, ahora, no quiere decir que un juez las vaya a aplicar literalmente, sí. Porque de movida les adelanto que este decreto es inconstitucional por donde se lo mire. No van a encontrar un abogado que les defienda la constitucionalidad del decreto, no tanto por el contenido, sino por la forma. Es decir, por esta idea de que no se demostró y no hay forma de demostrar en una norma de semejantes características el estado de necesidad y urgencia que impida seguir los trámites normales previstos en la Constitución para la sanción de las leyes. Entonces, no van a encontrar ningún abogado que les diga eso. Entonces, posiblemente, cuando uno de estos trabajadores que esté en alguna de estas figuras fraudulentas vaya a hacer un reclamo judicial, va a plantear la inconstitucionalidad del decreto, seguramente va a ganar ese juicio, va a lograr que el juez declare la inconstitucionalidad del decreto, entonces va a poder hacer efectivo su derecho. Pero esa no es la solución que los trabajadores y las trabajadoras necesitan, porque eso llega una vez que se terminó la relación de trabajo. A mí no me interesa tanto qué voy a poder reclamar el día que me despidan, sino que se me garanticen, se me respeten los derechos mientras estoy trabajando. O sea, uno no entra a trabajar pensando en qué va a pasar cuando lo despiden. Entonces, de vuelta, esas son soluciones que después vamos a encontrar los abogados para tratar de hacer valer los derechos de esas personas una vez que fueron despedidas, una vez que terminó la relación de trabajo. Pero a un trabajador o una trabajadora, eso en realidad es lo menos importante. Lo más importante es que se respeten sus derechos durante la vigencia de la relación de trabajo, y este DNU hace todo lo posible para que eso no pase.
Tal cual, clarísimo, Luis. Bueno, y para finalizar, y nada, en un par de segundos imagino que tendrás una respuesta. La pregunta obvia de cualquier trabajador y trabajadora sería, ¿y dónde está la necesidad y la urgencia de esto? A ver, el argumento del decreto es que Argentina está atravesando una situación económica muy compleja y que el mercado de fuerza de trabajo desde hace muchos años no da respuesta a las necesidades del conjunto de la población. Y eso es real. Digo, a ver, eso es un problema que viene enfrentando Argentina, les diría, hace más de 10 años, con vaivenes. De hecho, el empleo venía creciendo bastante fuerte hasta mediados del año pasado, así que no sería por ahí el punto más fuerte de la argumentación. Pero efectivamente Argentina viene teniendo problemas muy importantes en materia económica, en materia macroeconómica sobre todo, y en materia de creación de puestos de trabajo. Pero de ahí a que eso justifique apartarse de los procedimientos que fija la Constitución para la sanción de las leyes, hay una distancia enorme. Y más absurdo aún, les diría, a ver, ¿qué tiene que ver esa situación de crisis económica con la modificación de la legislación que regula la vida de los clubes? Que también está en el decreto. Sí. O qué tiene que ver esa situación económica de crisis con la necesidad de ampliar el periodo de prueba de 3 meses a 8 meses, o reducir las indemnizaciones por despido. A ver, no estás resolviendo cuestiones urgentes, lo que estás haciendo es implementando un programa de gobierno, que el gobierno nacional tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, digo, para eso se presentó a elecciones, para eso ganó las presidenciales, pero lo está implementando sin cumplir con las reglas de juego. Las reglas de juego son que uno no elige un rey cada 4 años. En nuestro sistema no elegimos un monarca cada 4 años, elegimos un presidente, elegimos representantes para los poderes legislativos cada 2 años, eso se va reemplazando periódicamente. Además hay un poder judicial, es decir, hay todo un sistema de pesos y contrapesos que este decreto claramente avasalla, como no se veía, honestamente, en los 40 años de la democracia. Difícilmente encontremos un avance de esta magnitud del Poder Ejecutivo sobre el Congreso Nacional, a tal punto de que si esto se consolida así como está, el Congreso realmente pasa a tener un papel meramente decorativo, y eso es un problema institucional incluso mucho más grave que todo lo que podamos analizar sobre el contenido mismo del decreto. Tal cual. Bueno, Luis, se nos termina el noti, podríamos seguir escuchándote un buen rato, pero bueno, suficiente con la claridad de conceptos y justamente explicando todo este acontecer. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Muchísimas gracias, Luis Campos. Pudimos disfrutar justamente de cómo impacta en el mercado laboral este decreto de necesidad de urgencia. Luis es coordinador del Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Y nosotros, luego de escuchar a Luis Campos, nos tenemos que despedir, ¿sí? Porque ya está el equipo de Redes de Bienestar ahora para un poco de salud mental, ¿sí? De cuidado de los nuestros, de la familia y demás, necesario en los tiempos venideros y los que corren. Así que nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo viernes, no sin antes recordar y decirles, ¿sí? Que este lunes Te Damos Letra no va a estar, porque se pasa para que ustedes tengan un buen festejo y recuperación también de las fiestas, ¿sí? Al martes de 13 a 15 horas. Así que, Javier, gracias obviamente por las efemérides de hoy. Y hecho el aviso parroquial, el martes de 13 a 15 horas Te Damos Letra para los temas medusas, ¿sí? Para mover un poquito el esqueleto. Así que nosotros, ahora sí, con los parroquiales de rigor que hay que cumplir, saludamos por supuesto al gran equipo que conforma este noticiero con comando. No, pará. Diego, calmate que todavía estoy hablando yo. El Diego del futuro quiere adelantarse. Lo que voy a decir a mí mismo y a ustedes también es que le agradecemos a José Tripodero, a Juan Pablo Pucciarelli, por supuesto a Pablo Velázquez, a Karen Avallá y Carmen Fernández, por supuesto también a Javier Casmayor, como nombré, a Alejandro Nava, ¿sí? En la producción general, Nahuel Isela, a Vicky Duclos y Boet en el manejo de redes y de comunidad, a Santino Ricciardi. Hoy, con confianza, ¿no hay confianza? Es de mi confianza. Sí, está un poquito findeañero, se lo nota hoy. Ahora le cortamos las uñas, ¿sí? A cuchillazos. Lo saludamos a Santino, entonces, que se queda en la continuidad de Punto Cero. Red de Bienestar ya viene. Mi nombre es Diego González y los viernes de 11 a 13 horas les acompaño y les acompañaré justamente con las noticias de Argentina y del mundo. Gran equipo, grandes noticias, ¿sí? Y gran continuidad en la radio Punto Cero. Recuerden,
Recuerden, Stay Classy San Diego. Fue un buen fin de semana, sí, ya verano. Chau. Gobierno con comando. Presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno Nacional hizo oficial la creación del Comando Unificado Urbano. El objetivo es prevenir y controlar el orden en el territorio federal. Prepagas libres. A partir del mes de enero, las empresas de medicina prepaga aumentan aproximadamente 40% sus valores. El ajuste es consecuencia del decreto del gobierno para incrementar la competitividad del sistema. Praga de duelo. Un tiroteo en la Facultad de Artes de la Universidad Carolina en Praga, República Checa, dejó un saldo de 14 muertes y 25 heridos. La policía afirmó haber eliminado al responsable y no descartan un atentado internacional. Temporada de premios. Los Oscars anunciaron la lista de mejores películas y shortlist con las producciones destacadas del año. Barbie, Poor Things, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer son las más prenominadas. El club más grande. Este viernes, desde las 15 horas, se juega la final del Mundial de Clubes en Arabia Saudita. Manchester City enfrenta a Fluminense, donde juegan Julián Álvarez y Germán Cano, respectivamente. Dibujamos con palabras